Vamos a hablar de otro tema de interés y sobre todo de polémica. La reforma de la ley de extranjería aprobada ha vuelto a poner encima de la mesa el problema de la regulación de los inmigrantes, tanto los presentes como de los futuros. Hay quien dice que no tiene ninguna importancia y hay quien dice que evidentemente esto puede suponer un problema a medio y largo plazo. Rocío de Mer, diputada nacional por Almería de Vox. Saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí en 7NN. Enseguida vamos a conocer los argumentos que plantea Vox o los problemas o las trabas que plantea Vox a esta reforma de la ley de extranjería, pero donde se están viviendo, y eso no es teoría, sino es algo realmente práctico del día a día, los problemas es en Canarias con la inmigración irregular. Rubén Pulido, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas ahora? Yo sé que tú estás en Sevilla, pero bueno, sé que estás permanentemente en contacto y que conoces todos los movimientos. En fin, no te voy a decir todas las pateras porque te haríamos responsables, pero sí todos los movimientos que ocurren en torno a las Islas Afortunadas. Así es, bueno, como bien dice, venimos de una oleada, ¿no? Una oleada de una magnitud considerable, porque hablamos de casi 1.000 inmigrantes ilegales los que han llegado en los últimos 10 días a las Islas Canarias, y casualmente no se produce también esa cesión económica a Marruecos, ¿no? Pero a lo que vamos, la presión migratoria sigue sobre el archipiélago canario. En estos momentos estamos ante un incremento porcentual superior al 25% con respecto a datos del año pasado, es decir, no se está solucionando el problema para nada, sigue llegando inmigración ilegal y sigue llegando cada vez más inmigración ilegal, superándose los 10.000 ya con las últimas llegadas en lo que va de 2022. Gracias, Rubén. Volvemos enseguida contigo. Vamos a dar unos apuntes sobre la reforma de la ley de extranjería y enseguida comenzamos nuestro diálogo a 3 bandas y a 5 una vez que se incorporan después nuestros 2 analistas. Laura Rivas, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Antonio. La ley de extranjería, como decís, ya es una realidad. La reforma del Gobierno se hace con el objetivo de facilitar la incorporación de los extranjeros al mercado laboral. Entre las claves están flexibilizar los procesos para conceder autorizaciones de trabajo a, atención, tanto inmigrantes irregulares como regulares. Para facilitar su incorporación al mercado laboral, introducen las figuras de arraigo laboral y arraigo social. ¿Qué significa esto? Es un requisito para dotar de un plano de legalidad a extranjeros en situación irregular. Se crea también la figura de arraigo de formación para permitir a los inmigrantes que lleven 2 años en España que puedan formarse en profesiones poco demandadas. También se permite trabajar a los extranjeros con autorización de residencia por estudios. Pese a lo que dicen desde muchos sectores, el Gobierno descarta que con esta nueva ley de extranjería se pueda producir un efecto llamada. Antonio. Gracias, Laura, y vamos a ver cuáles son los argumentos que tiene Vox, que tiene Rocío de Mer para explicar a la ciudadanía por qué esta reforma puede ser un nuevo efecto, puede provocar un nuevo efecto llamado. Rocío, saludos de nuevo, muy buenas tardes. Cuéntanos por qué esta reforma de la ley de extranjería va a propiciar, en opinión de Vox, un nuevo llamamiento, un nuevo efecto llamada a la inmigración. Bueno, yo creo que el principal argumento no es si va a provocar un nuevo efecto llamada, que evidentemente lo va a provocar, ¿no? O sea, evidentemente va a haber un mayor efecto llamada, pero recordemos que el efecto llamada al final son muchos factores los que lo aunan, ¿no? En primer lugar, y el primero de los factores, al ser la inmigración de la que es mayoritariamente receptora España, es una inmigración de carácter económico y por lo tanto el mayor de los efectos llamadas es precisamente la diferencia salarial, el salario medio que hay entre los inmigrantes y sus países de origen y el salario medio de los países de destino, ¿no? Evidentemente todo lo que sea facilitar todas las medidas de regularización y facilitar los permisos de trabajo va a propiciar un mayor efecto llamada, ¿no? Porque es el propio concepto de efecto llamada. El propio concepto es que venid, ¿no? Porque vamos a haceros lo más fácil, vais a recibir mayores ayudas sociales y vamos a quitaros cada vez más trabas para que podáis acceder a nuestro mercado laboral. Lo que acabamos de ver, ¿no?, los últimos días es la entrada en vigor de una reforma del reglamento que desarrolla la propia ley de extranjería, la ley 4/2000, y que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de julio. Y este reglamento, entre otras cosas, ¿no?, el propio ministro dice que no es una regularización masiva, pero evidentemente lo que da son los cauces y los medios
para que pueda haber una regularización masiva, ¿no? Porque pone carreteras para que, evidentemente, hay caminos para que todos aquellos inmigrantes que están en situación irregular en España pues puedan regularizarse de una manera muy sencilla, ¿no? Habéis resumido perfectamente las figuras novedosas que introduce esta reforma del reglamento de extranjería. Yo quizás me voy a detener en la que han denominado el arraigo para la formación, ¿no? Porque es una figura que permite efectivamente que aquellas personas que están en situación irregular la soliciten de una manera muy sencilla. Vaya por delante que la propia reforma del reglamento también simplifica muchísimos trámites burocráticos y administrativos, lo cual también facilita los cambios de visado, entre otras cosas. Y esta figura, la del arraigo para la formación, es también una manera muy sencilla para que los inmigrantes que de alguna manera se matriculen en cualquier tipo de formación reglada, a continuación van a poder tener una residencia y esa residencia va a computar como arraigo. Es decir, que una vez tengas una residencia que además se vaya a computar como arraigo y evidentemente a continuación vas a poder acceder a un permiso de trabajo. Es decir, que al final es una regularización masiva encubierta. Y recordemos además que las regularizaciones masivas no ha sido el PSOE el principal partido que las ha realizado, sino el propio Partido Popular, ¿no? Recordemos los mejores años del Partido Popular en los cuales se regularizó a casi 600.000 personas en España, ¿no? Y bueno, que quizás vengo incluso a llamarles los precursores de las regularizaciones masivas en este caso, ¿no? Pero lo que vemos, el trasfondo de lo que estamos viendo, es precisamente la intencionalidad que hay en torno a la inmigración masiva, que es uno de los problemas más importantes que está sufriendo España ahora mismo. El propio ministro Escrivá lo ha dicho en numerosas ocasiones, tenemos muchísimos titulares de muchos diarios diciendo que en los próximos años quiere traer 7 millones de personas a nuestro país, diciendo que la incorporación de la inmigración masivamente al mercado laboral es necesaria para continuar con el crecimiento. Es decir, que lo que vemos es el trasfondo de los beneficiarios económicos de la inmigración masiva en definitiva, que los beneficiarios económicos no son otra cosa que los propios que ha reconocido el propio Foro de Davos, que ha dicho que es importantísimo la liberalización de alguna manera de la inmigración masiva para atender mejor a los mercados occidentales, ¿no? Y el propio Banco Mundial ha cifrado el aumento de esta inmigración un 3% en la masa laboral de los países desarrollados, aumentaría en beneficios económicos en 356.000 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, detrás del gran fenómeno migratorio lo que tenemos son grandes intereses económicos a los que casualmente, ¿no? Y aunque parezca un poco raro, está obedeciendo fundamentalmente los gobiernos progresistas como el que nosotros padecemos ahora. Rubén, ¿cómo te explicas precisamente esto que está diciendo Rocío? Es decir, que gobiernos supuestamente progresistas estén dando alas a todo este tipo de inmigración masiva. A ver, para mí no tienen ningún tipo de sustento en base al sentido común, ¿no? Porque son los primeros, los partidos de izquierda son los primeros que nos ponen, que utilizan como marketing de todas sus políticas, como esa herramienta para justificar la presencia de organizaciones humanitarias o los trayectos de entidades públicas como Salvamento Marítimo. Para justificar todo eso, nos ponen encima de la mesa constantemente el número de fallecidos que se producen en las rutas marítimas de la inmigración ilegal y otras consecuencias que pueden tener, como lo que ha pasado recientemente en las vallas de Melilla, ¿no? Toda esa guerra que se produce en esos pasos fronterizos. Si realmente están preocupados por todas estas consecuencias, obviamente lo lógico sería que atajasen este problema, ¿no? Porque cuando creas un factor atracción como el que se está creando en estos últimos años, lo que estás propiciando es que las mafias de la inmigración ilegal y todos estos traficantes pues decidan embarcar cada vez a más personas con destinos a territorio nacional, a más embarcaciones, ¿no? En un momento dado en todas estas rutas marítimas, pues mayores probabilidades hay de que se produzcan ahogamientos y fallecidos en el mar. Y me hace mucha gracia también porque es la misma izquierda que en el año 2018 pues decide sucumbir a los intereses del Pacto de Marrakech en diciembre del año 2018. Pedro Sánchez nos lleva a ese Pacto de Marrakech que en teoría quiere velar por un pacto para una migración ordenada, segura y regular. Y años después pues estamos viendo que ordenada no es ni para mucho menos, segura tampoco por lo que he descrito con anterioridad y bueno, irregular.
pues regular, ni mucho menos está siendo regular. Y me preocupa todas estas normas, esta regularización masiva de la que se ha estado hablando, porque no solo crea un factor atracción, sino que está normalizando la ilegalidad, está normalizando la inmigración ilegal como forma natural de llegar a Europa, y se está cometiendo una ilegalidad. Y como ilegalidad, pues se debe de tomar medidas legales contra todas estas personas, ¿no?, que están entrando a territorio nacional por una vía que obviamente no es la adecuada. Rubén, antes has dicho una cosa que me interesa mucho resaltar en el tema de Canarias, que Rocío, dijiste, creo ayer, algo así como en algún despacho han vendido Canarias. ¿Qué querías decir con esto, Rocío? Bueno, lo hemos dicho alguna vez en el Congreso de los Diputados, ¿no? Canarias está afrontando una situación absolutamente límite y además Rubén es uno de los grandes informadores al respecto, ¿no? Y aprovecho para saludarle, aunque no le vea ahora mismo, ¿no? Yo creo que Canarias, evidentemente, pues como sucede con Ceuta y con Melilla, son los grandes territorios amenazados por nuestros intereses más próximos, ¿no?, y contradictorios, como son los intereses de Marruecos. Marruecos, el partido Istiklal, ha abrazado claramente la tesis del Gran Marruecos, que incluye, digamos, tener bajo su propio territorio las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Y esto lo ha dicho, además, altos cargos de Marruecos, y lo han dicho públicamente y lo dicen permanentemente. Entonces, unido al factor de que la inmigración masiva evidentemente es un arma contra Europa, es un arma de extorsión y de presión contra Europa, que es lo que vemos constantemente, evidentemente existe estos intereses contrapuestos por parte de Marruecos, a los que nosotros suponemos que alguien ha cedido ya en algún despacho oscuro, porque si no, no podemos explicarnos las grandes afluencias de inmigrantes que están recibiendo las Islas Canarias. Canarias, y Rubén va a decir muchísimo mejor que yo las cifras porque es el principal analista y el principal informador, está recibiendo números absolutamente inasumibles. Algunas islas, como la Isla del Hierro, tienen 14.000 habitantes. Bueno, pues 14.000 habitantes, si no me equivoco, son ya más. Son más de 14.000 los que recibió las propias islas el año pasado, pero en lo que va de año lleva ya más de 10.000 inmigrantes que han entrado a las propias islas. Por lo tanto, los números, lo que nosotros insistimos permanentemente es que uno de los factores de gravedad es que la inmigración sea masiva, ¿no?, porque es lo que constituye verdaderamente una invasión y, por lo tanto, una transformación cultural de la sociedad. Por eso incidimos permanentemente en ese factor y por eso llegamos a la conclusión lamentable de que si Canarias está en esta situación tan límite que nosotros podemos evitar perfectamente con todo el aparato del Estado y los recursos que destinamos a la acogida de estos propios inmigrantes, podríamos destinarlos perfectamente con resultados satisfactorios a la protección de nuestras fronteras. Si lo que hacemos es la situación inversa, la conclusión es que alguien en algún despacho oscuro y cerrado habrá vendido nuestra propia soberanía. Y ya con esto termino. Rubén, ¿compartes ese alguien en algún despacho? ¿Habrá vendido la soberanía de Canarias? Sí, porque que si no, no se comprende, no se puede comprender de que nadie quiera poner fin a todas esas rutas migratorias que están cada vez más crecientes en el área del archipiélago canario. Estamos hablando de una ruta del Sahel que se puede tornar verdaderamente peligrosa en los próximos años ante esas células yihadistas que están en constante expansión en la zona, ¿no? Estamos hablando de toda esa presión migratoria que proviene en estos momentos de territorio marroquí y que eso, sabiéndose, ¿no?, lo que se puede, sabiendo lo que se puede hacer, todo lo que podemos hacer, ¿no?, para detener todo este flujo constante y esa presión migratoria que están soportando un archipiélago canario que tiene unas dimensiones geográficas muy limitadas y que no es capaz de absorber todo esto, pues lo único, ¿no?, que se me ocurre es que alguien esté interesado en que esto siga sucediendo. Rocío de Mer, muchísimas gracias y muy buenas tardes por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Rubén Pulido, muchas gracias y muy buenas tardes. Nada, un placer. Buenas tardes.